Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿os gustó el Gran Premio de Australia? Luego os digo lo que pienso yo sobre si me gustó o no me gustó el Gran Premio de Australia. Pero mientras tanto ir pensando vosotros si realmente os divirtió la carrera, ¿vale? Sí, ¿qué es lo que hemos visto en Australia? Que Mercedes es más rápido en una vuelta, pero que Ferrari en ritmo de carrera es más fuerte. ¿Qué hemos aprendido? Mejor dicho, ¿qué ha aprendido Mercedes y Lewis Hamilton en Australia? Que no se puede fallar. Que el año pasado o en los años anteriores tenías que cometer una pifia enorme, un error garrafal en la estrategia o en la pista para que bien Ferrari o bien Red Bull te ganaran una carrera, ¿no? Ahora no hace falta. Ahora la más mínima duda, el más mínimo resquebrajamiento en el planteamiento de una carrera hace que Ferrari te gane. Es más, eso siempre y cuando mantengas tu velocidad del sábado y sigas siendo un poquito más rápido que Ferrari en una vuelta, porque como Ferrari consiga ser más rápido también en una vuelta, entonces les va a tocar sufrir muchísimo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Falló la estrategia de Mercedes? Bueno, aquí hay algunas cosas extrañas, ¿no? Está claro que falló la estrategia. Yo creo que por miedo a que Vettel le hiciera un undercut, Mercedes decidió llamar a Hamilton antes al pit stop, demasiado pronto, 16 vueltas. Lo que pasa es que ellos justificaron después esa parada tan pronto porque tenían un problema en los neumáticos y Hamilton dijo que era necesario parar. Vale, si es verdad eso, me pregunto, ¿cuánto tiene que ver el hecho de que retiraran las suspensiones que supuestamente podían estar dentro de la ilegalidad, que retiraran esas suspensiones Mercedes justo antes del Gran Premio de Australia? Si eso es verdad. Pero si analizáis el vuelta a vuelta, en realidad no se ve un deterioro en el ritmo tremendo de Hamilton. De hecho, hasta el momento en el que hace un pit stop, las vueltas son relativamente buenas. Sí es cierto que Vettel está ahí detrás, pero insisto, tiene mejor ritmo que él. Cuando hace la parada, en Mercedes tienen que saber que haciendo la parada en esa vuelta le vas a meter en tráfico. Y tienen la posibilidad bastante certera de que Vettel se va a quedar en pista porque puede tener un poco más de ritmo que tú y te va a hacer un undercut pero al revés. Y fue lo que pasó. Entonces no acabo de convencerme por qué decidieron entrar. Insisto que luego las vueltas detrás de Verstappen fueron más lentas que las que estaba haciendo Hamilton hasta ese momento, pero yo creo que fue un poco un miedo al undercut, a pesar de que ellos lo están justificando diciendo que tenían problemas de neumáticos, deben ser los únicos, porque madre mía, vaya neumáticos, ya hablaremos de eso también. Dicho todo esto, también he de decir que Vettel estuvo soberbio, pero volvió a estar soberbio con un buen coche. Creo que el SF70H es un pedazo de coche. Por fin han dado en la tecla, es un coche rápido, es estable, es fiable. Y ya que hablamos de ese coche, a mí me gustaría hacer una especie de loa a James Allison. ¿Y por qué quiero hacer una loa a James Allison? Porque de alguna forma es el creador de ese gran coche. Mejor dicho, fue el creador de ese gran coche porque, como recordaréis, en verano fue despedido de Ferrari. ¿Qué hizo James Allison aparte de un gran coche? Bueno, intentó luchar contra todos los círculos viciosos que se encontró en Ferrari. Le costó tiempo enfrentarse a todos esos círculos viciosos que existían y que existen. Y al final esos círculos viciosos pues acabaron con él. Si queréis ponerles algunos nombres, de los muchos, estos son los más importantes. Bueno, se tuvo un enfrentamiento, un encontronazo con Maurizio Arrivabene y sobre todo con Sergio Marchionne, que empezó a meterse en cuestiones técnicas, algo que a James Allison pues no le convencía, ¿no? Hoy es el director técnico de Mercedes, ocupando el puesto de Paddy Lowe. Y me hace mucha gracia porque me imagino que habrá conversado muchísimo con Aldo Costa, que también fue director técnico de Ferrari, lo echaron, se fue a Mercedes y a vivir la época de vacas gordas en Mercedes. Así que James Allison ya no está, pero el coche lleva su nombre. Hay que reconocer que James Allison es un grandísimo técnico, que es un poquito desorganizado y que a la hora de manejar presupuestos es un poco manirroto, pero es un pedazo de técnico y en ese papel creo que Ferrari no fue justo con él, y mucho menos porque todo esto se produjo justo después de que muriera su mujer, ¿no? Pero bueno, Ferrari es una gran familia. Bueno, lo dicho,
con ese gran coche que tiene Ferrari, ahora mismo Mercedes ya no tiene que hacer una gran pifia para perder carreras, ahora basta eso, un suspiro de duda para que se te complique todo y que te arranquen las pegatinas. Bueno, Vettel y el Ferrari, el SF70H, soberbios, pero ¿y qué le pasa a Kimi Räikkönen? ¿Lleva otro coche? ¿Es otro Kimi? ¿No se siente cómodo? No lo sé, pero cruzar la línea de meta casi a 23 segundos de tu compañero de equipo es bastante sonrojante. Esperemos que solamente haya sido Australia y que en la próxima carrera le veamos brillar un poquito más, porque la verdad es que fue bastante triste. Bueno, dos en la batalla, Mercedes y Ferrari. En eso hemos ganado con respecto al año pasado. Tenemos dos contendientes reales, vale, se van a pegar, pero queremos más. ¿Dónde está Red Bull? Pues ahora mismo de espectador. De espectador a muchos segundos de distancia de la batalla. Creo que los problemas de Red Bull no se van a solucionar en tanto en cuanto Renault no solucione los problemas que tiene con su MGU-H. Ya sabéis que está utilizando el sistema del año pasado porque el del 2017 no funciona, lo están remodelando, pero ¿cuándo va a llegar? Que se den prisa, porque si no será demasiado tarde y nos perdemos el espectáculo tremendo que sería ver esta igualdad de Mercedes, Ferrari, aderezada además con un Red Bull, con Ricciardo y sobre todo con Max Verstappen, que es puro espectáculo. Y Max Verstappen en Australia estuvo de espectador, algunas veces muy directo, pero espectador al fin y al cabo, sin ninguna posibilidad de hacer nada, ¿no? Y de pensar, de soñar con el podio. McLaren, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos de McLaren? Sí, seguro que muchos de vosotros me estaréis pensando, bueno, no fue tan malo como pensaba todo el mundo, ¿no? Dicen, no, la verdad es que no. En Australia el McLaren funcionó mucho mejor de lo que pensaban ellos, mucho mejor de lo que pensábamos nosotros, pero no sé lo que creéis vosotros. Yo sigo pensando que es un auténtico desastre. Un desastre. Por poner un símil, sí, es como si tú vas a jugar un partido de fútbol y eres sabedor, estás convencido de que te van a meter 10 goles, que vas a perder 10-0, y al final terminas el partido y pierdes 4-0. Y tú dices, jo, pues qué bien, ¿no? Qué bien ha salido, mucho mejor de lo que esperábamos. Sí, pero has perdido el partido 4-0. Y el problema es que McLaren no es un equipo de primera regional, con todo mi respeto para los equipos de primera regional, que se dejan el alma como los de primera. El problema es que McLaren es un equipo que tiene que estar en la batalla, tiene que estar en la lucha. Y el problema es que en McLaren hay un piloto ahora que es Fernando Alonso, que lleva 3 años ahí, este es el tercero, que es un campeón del mundo, y que sigue siendo un campeón del mundo, y que sigue conduciendo como un campeón del mundo. Y que ayer en Australia tuvo que hacer una de sus mejores carreras para poder hacernos soñar que iba a arrancar un puñadito de puntos. Pero Fernando no está ahí para recoger migajas. Fernando no puede estar en la Fórmula 1 ahora para coger 2 puntos si todo va bien y si hace la carrera de su vida. Fernando tiene, y lo está haciendo, está conduciendo como un campeón del mundo, pero está conduciendo como un campeón del mundo un coche que no está a la altura. Es inaceptable. Es un coche inaceptable. Y el esfuerzo que está haciendo Fernando es un esfuerzo estéril. Y ahora hay muchas bromas en internet, hay muchas bromas sobre la paciencia de Fernando, de cuánto tiempo va a estar ahí defendiendo McLaren, pero yo no creo que pueda soportar mucho tiempo más esto. De hecho, en Australia su buen amigo Mark Webber ya dijo, no sé si es una forma de pensar, como yo lo dije hace ya unas semanas, recordaréis, que yo creo que por su cabeza tenía que estar pasando la idea de marcharse de McLaren ya. Bueno, pues por la cabeza de Mark Webber ha pasado lo mismo, porque ha dicho que él cree que no va a terminar el año, que será difícil que termine el año en McLaren. Si sigue esto así, seguro. Ya, bueno, seguro, no sé si es seguro, pero que le gustaría irse, desde luego. Porque nos pongamos como nos pongamos y evolucione lo que quiera evolucionar McLaren a partir de ahora, el año está perdido, ¿eh? O sea, no hay ninguna opción de soñar con nada. Y insisto, Fernando tiene que soñar con lo que realmente sueña, que es ganar títulos mundiales, ganar el tercero. Y ahora mismo esa situación es imposible. Y es una lástima, ¿eh? Es un desperdicio increíble. Pero bueno, nos quedamos con el buen sabor de boca que nos dejó Carlos Sainz. Buen fin de semana en general de Toro Rosso y de Carlos. Hombre, queremos algo más, ¿no? La falta de potencia del motor Renault pues le perjudica bastante. La estrategia del equipo tampoco le ayudó demasiado.
al dejar pasar a Kvyat, enfrió un poco los neumáticos, llegó a la cabeza de carrera, enfrió los neumáticos, perdió algunos segundos, pero bueno, puntitos, primer paso bueno y ahora seguir dando pasos adelante y a ver, insistimos, si el motor Renault mejora para que Carlos tenga esperanzas y opciones de demostrar lo que es capaz de demostrar. Bueno, y ahora os contesto la pregunta que os decía antes. ¿Gran premio divertido? ¿Os gustó? A mí me pareció un rollo. Y lo digo con honestidad y la mano en el corazón. Vale, es la primera carrera, con lo cual tenemos mucha ilusión. Sí es cierto que Ferrari le aprieta los machos, bueno, le aprieta no, le arranca los machos a Mercedes, sí, pero la carrera fue un rollo. No sé si recordáis algún adelantamiento bueno, alguna batalla divertida, ¿no? Cuerpo a cuerpo, no de ritmo, de más cerca, más lejos. Cuerpo a cuerpo, ¿recordáis alguna batalla? ¿Algún adelantamiento interesante? Aparte del que hicieron Ocon y Hülkenberg a Fernando, cuando Fernando ya había roto, bueno, no se sabe muy bien qué había roto. No hubo. ¿Muchas estrategias diferentes? No, salvo los pocos que hicieron 2 paradas por fuerza mayor, estrategia, una parada. Y este año, ojo, este año me temo que el 90% de las carreras van a ser estrategia, una parada. ¿Por qué? Porque los neumáticos que ha traído Pirelli para este año son pétreos. O sea, se han pasado 3 pueblos. Yo creo que están estimando que a final de temporada los coches van a ser todavía más rápidos y se han cubierto en salud. Es una gran operación de marketing para vender sus magníficos productos de calle. Pero para el espectáculo de la Fórmula 1, los neumáticos actuales son terribles. Estrategia, una parada. Un neumático ultra blando que dura 23 vueltas. Y que además, si os dais cuenta, pues tampoco cambia nada, ¿no? Porque normalmente cuando tú ponías un neumático ultra blando tenías mucho más rendimiento que con un super blando, ¿no? Vale, aceptamos que sea 7 décimas más rápido, muy bien, pero esas 7 décimas más rápido se iban diluyendo muy fugazmente porque perdía rendimiento ese neumático, mientras que el super blando, o el que tenga un compuesto un poquito más duro, aguantaba. Se producía en un momento dado lo que se llama en Fórmula 1 el crossover, es decir, el momento en el que después de determinadas vueltas el neumático más blando pierde la eficacia y empieza a perder tiempo con respecto al más duro, ¿vale? Y eso normalmente, entre un ultra blando y un super blando, podría estar en las 6, 7 vueltas, pero es que aquí no se produce hasta la vuelta 15, entonces no tiene sentido, porque todo el mundo hace lo mismo. De hecho, de los 10 primeros, 7 coches hicieron exactamente lo mismo. Una parada empezando con el ultra blando y poniendo luego el super blando. En diferentes vueltas, eso sí, pero es la única novedad que hubo, las únicas diferencias en estrategia. Todo lo demás fue absolutamente aburrido. Pues no sé qué va a ocurrir en el futuro. ¿Alguien se imagina cuándo vamos a poner el neumático duro? Pero si les cuesta a los pilotos calentar el ultra blando. ¿Cómo es posible que un ultra blando le cueste a los pilotos sudar sangre para meterlo en temperatura? No tiene sentido. Es más, ya veréis el día que se produzca un accidente o algo y salga el coche de seguridad, como esté muchas vueltas el coche de seguridad, los neumáticos, dependiendo de los que ya tengan puestos, incluidos los ultra blandos, se van a ir, van a perder temperatura y cuando se relance la carrera puede ser peligrosísimo. Esto lo saben los pilotos, esto se ha hablado ya, pero es lo que hay. Neumáticos durísimos, insisto, se han pasado 3 pueblos. Y esto va a provocar que estratégicamente las carreras sean bastante aburridas. En definitiva, Gran Premio de Australia, un rollo. Espero que en China nos lo pasemos bastante mejor, aunque no lo sé. Hasta luego.